9 de la mañana, 7 minutos. Regresamos a este especial en los 50 años de vida político-administrativa de Dos Quebradas con nuestros invitados. Le doy los muy buenos días al presidente del Consejo, James Castaño. James, buenos días. Muy buenos días a todos. Les veo que el doctor Aguirre está muy bien reunido, bien acompañado con todas las figuras. Estamos bien acompañados. Oh, claro, estamos. ¿Y esa corbata? ¿Esa se la donó el alcalde o qué? No, ojo con eso. La noche con la condecoración. Eso es importado y toda la cosa, porque la ocasión lo merece. El cincuentenario de Dos Quebradas. Mire, el doctor Víctor Castellanos. Cualquier cosa. Buenos días, doctor Castellanos. Muy buenos días. Buenos días, Germán. Buenos días a quienes nos acompañan aquí en esta transmisión. Anoche condecorado también con la medalla al progreso, una medalla por demás bien merecida por toda una lucha política, y no solamente por la política de Dos Quebradas, sino por la cultura de Dos Quebradas, nuestro fundador, nuestro gestor. Acá estamos varias de las personas que acompañamos al doctor Castellanos casi que desde los inicios de la Casa de la Cultura. William Franco hacía parte de esa gama en ese tiempo de muchachos. Julián Chica también hacía parte de nuestro grupo Despertar. Carlos Velázquez también vinculado a esa época. James desde Santa Teresita, desde Los Naranjos, toda la vida acá en Dos Quebradas. Ya vamos con el doctor Castellanos, con el presidente del Consejo. Al escritor Julián Chica, ¿cómo nace Dos Quebradas? ¿Cómo se funda Dos Quebradas? Bueno, para entender bien el proceso de formación del municipio de Dos Quebradas, hay que mirarlo desde dos momentos muy importantes. El primer momento está comprendido entre el año de 1905, cuando empezamos a formar parte del departamento de Caldas, y el año de 1967, cuando estalla la primera campaña pro creación del municipio. Y el segundo momento está entre el 67 y el 72, que fue intenso en esa lucha, en todo ese hervor de las fuerzas sociales, de las juntas de acción comunal, de la dirigencia. ¿Por qué digo del primer momento? Porque en 1905, hasta 1905, que ya había recién terminado la Guerra de los 1000 días, este territorio que ocupa hoy el municipio de Dos Quebradas pertenecía a Pereira, formaba parte de la provincia del Quindío. Y esa fue la lucha que hicieron los propietarios acá en una campaña en 1911, otra en 1936, y la de 1959 era para lograr la anexión a Pereira nuevamente para recibir los servicios que no recibían de la cabecera, ¿sí? Ya en 1967, mire que es un momento distinto, es porque tenemos departamento de Risaralda. Hay una asamblea propia del departamento con la que se puede hablar de tú a tú, lo que no se podía lograr con la asamblea departamental de Caldas, a pesar de que esta zona puso diputados muy importantes como Eduardo Correa Uribe y otros muy importantes, y allá no tuvieron el eco ni el respeto ni la dignidad con la que se debía entender con los diputados. Entonces ya es en el 67, en la segunda campaña, y sin embargo ahí hubo dificultades porque en esa campaña esas personas que fracasaron en todos estos procesos anteriores fueron los que engrosaron la fila de la creación de la Junta pro departamento de Risaralda, o sea, la segregación de Caldas. Entre ellos Gonzalo Vallejo. Gonzalo Vallejo era presidente del Club Campestre, que quedaba aquí en La Víbora, aquí en Dos Quebradas. El vicepresidente era Abel Jaramillo Franco, que lo premiaron nombrándole al hijo como primer gobernador, a Castro Jaramillo Rula. Y él era opositor de la creación del municipio. Entonces, en esa primera campaña fue una gran decepción para el padre Rafael Ávila Cerrato, Bernardo Vieira, los hermanos Valencia Hermanos, don Guillermo Ramírez del diario, ellos don Lázaro Nichols, que era alcalde en Pereira, y apoyaron todo este proceso, y se encontraron con un gobernador que está en contra de un proceso de creación de un municipio, obviamente que tiene una asamblea de su resorte, eso es un muro insalvable. De modo que entonces es la segunda campaña, la de 1972, la que lo logra, porque ya en el 72 tenemos un gobernador dosquebradense, que es Mario Jiménez Correa. Mario Jiménez todavía vive. Y Mario Jiménez Correa. eso, y un presidente de la asamblea que era afecto a la creación del municipio, que era Antonio Ocampo Ramos, amigo de William
Franco y que todavía vive también, y entonces fue el momento propicio para eso. Es más, cuando Mario Jiménez Correa fue alcalde de Pereira, tal era la importancia de él, en 1971, cuando él de ahí pasó a recibir la gobernación, nombró a Vaca Brava. A Juvenal Mejía Córdoba. A Juvenal Mejía Córdoba. Y entre los dos sostuvieron a Miguel Ángel Osa como tesorero del municipio de Pereira, para que estuviera ahí pendiente cuando llegara el momento de nombrarlo al alcalde. Y así fue, lo nombraron el primer alcalde de Dos Quebradas. Efectivo. Entonces es una causa común entre ciudadanos conscientes, empoderados de toda esa necesidad que había de darle autonomía jurídica y constitucional a este territorio. Y paradójicamente, Julián, Cástor Jaramillo Arrula se opuso a que Dos Quebradas iniciara el proceso independista y en el año 76 fue concejal de Dos Quebradas. Y fue concejal de Dos Quebradas. Hay telegramas en el cual él... En 1976 fue principal de la lista del Partido Conservador. Víctor estaba de alcalde ¿en qué año? Y suplente con Ismar Escobar. En el 76 usted era alcalde de Dos Quebradas. Sí. Uno que hay documentos que muestran un enfrentamiento muy elegante, político, entre Marconis, que era la época pues de los Marconis, los telegramas, entre Emiliano Izaza Henao, nacido en Dos Quebradas, hijo de Tiberio Izaza, y Cástor Jaramillo Arrula, porque cuando él entregó la gobernación pasó al Congreso de la República. Y hay una pugna entre ellos en la lucha, y todo eso, el uno en contra de la creación del departamento y el otro en favor de la creación del departamento para que se creara el municipio de Dos Quebradas. ¿Cómo recuerda el doctor Víctor Castellanos a Dos Quebradas en su nacimiento como municipio en 1972? ¿Qué hacía usted en ese momento? Sí, hermano, volver atrás es muy bello en mi vida, porque mi familia llegó aquí a esta región en 1963. Yo llegué un año posterior, o sea que hace 59 años. 59 años. Y yo estoy aquí en Dos Quebradas hace 53 años. A mí me tocó la lucha para la creación del municipio. Pero más que todo esa época me enamoré de Dos Quebradas. Pero usted ya era un líder político. Sí, yo venía de la izquierda. Yo estaba en Medellín y aquí también al principio, Teogracias y todo teníamos nuestro liderazgo. Y empezamos a trabajar. Yo llegué cuando me invitaron a una reunión cerca de la casa. Bueno, el discurso mío era muy contundente. Me invitaron a una reunión al sindicato de La Rosa. Allí, cuando entré, había más de 10 intervenciones. Yo me quedé en la puerta, que no podían darle la rienda de un partido a un aparecido. Yo los saludé y una vez los despido. Me fui a otra reunión posteriormente a donde Bernardo López Pérez, que era otra fracción del partido en ese momento, y allí también me sacaron. Y por aquello de que mi padre fue dirigente del MRL, teníamos como una afinidad. De Alfonso López Michel. Sí, tenía una afinidad hacia... Movimiento Revolucionario Liberal. MRL. Entonces tenía ese recuerdo. Y llamé a Óscar Vélez y a la campaña en Bogotá de López es la esperanza. Y me dijeron, Víctor, esto está así en todas partes, por eso tiene usted la posibilidad de dirigir allá. Y ahí fue cuando me enamoré más de Dos Quebradas, porque esa campaña no aspiramos a nada. Pero me permitió conocer todos los barrios, todas las veredas de Dos Quebradas, haciendo campaña por el partido. Y al siguiente consejo nos lanzamos
y obtuvimos 2 curules en el Consejo, una por lo que llamamos... ¿En qué año, Víctor? 76. 1976. 76, estuve en el Consejo. Carlos me va ayudando ahí. 76, 78 estuvo el ¿Quiénes eran doctor los concejales Castellanos? de Dos Quebradas mientras que Víctor termina ahí para que nos ¿Qué? ¿Quiénes eran los concejales en 1976? En el año que Víctor Castellanos entra como concejal. Por el Partido Liberal. No, por los dos. Eran 12 concejales en ese tiempo, eran 12. Eran, Víctor, eran 12, no, 12. 12. Era por el Partido Liberal Alonso Alzate. Árbitro que está en la ley de consejo, me parece. No era impar. Eran 12. Era Alonso Alzate, Víctor Armando Castellanos, Gloria Gaitán, Irene Rojas de Ramírez, Jaime Hiraldo García, Bernardo Jaramillo Cruz, Bernardo López Pérez, y por el Partido Conservador ¿Cuántos suman ahí? Porque puedo estar equivocado con los 12. 7, no, son 12. Son 12. 7 del Partido Liberal y 5 del Partido Conservador, que eran Castro Jaramillo Arrura, Lidián Palacio, Ramiro Velázquez, Samuel Buitrago, y uno de la ANAPO, Gabriel Darío Londoño. Ahí estaba usted, doctor Víctor, de concejal en 1976. ¿Cómo es el proceso ahí cuando lo designan alcalde? Nosotros llegamos allá pues en minoría, 2 concejales, pero hicimos alianza con la ANAPO, que la dirigía... Gabriel Darío Londoño. No, el suplente. Mira a ver, Carlos, ahí quién era el suplente de Gabriel Darío Londoño. Marco Fidel Ortiz. Marco Fidel Ortiz, que fue el que asistía al consejo. Y logramos el de la Badea. unir. Porque el Zuluaga era el de Frailes. Oiga, porque unimos con nuestra forma y nuestra dialéctica, logramos unir al consejo en busca de solución a los problemas vividos en ese momento, y de ahí avanzada surgió. Y surgió a tal punto que la última vez que salimos como avanzadas sacamos 9, después 7, y después el partido sacó 16. Aplastante. Y eligió a un presidente conservador. Es la anécdota que se tiene, que 16 eligieron a un presidente conservador. Eso era lo normal, el manejo político, pero yo creo que ahí, en ese momento, me casé con Dos Quebradas. En el 76. En el 76, ya conociendo al municipio por todos sus flancos, me casé con Dos Quebradas, y fue cuando empecé a entregarle todo mi amor, todo mi cariño, todo mi trabajo. Yo diría que hasta todos mis bienes. ¿Cuántos años o cuántos meses duró de alcalde de Dos Quebradas, Víctor? A mí me eligieron en el 76, yo duré como 7, 8 meses. Sí, los alcaldes duraban muy poco. Muy poquitico. Porque eran por decreto, se iban los concejales. Sí, era muy poquito. No, yo renuncié. Ah, usted renunció. Renunció porque yo tenía la responsabilidad de Inescas. Que era una de las empresas más importantes de Dos Quebradas en el momento. Y estaba de gerente Mario. Bueno, estaba de gerente de una persona del Río, un profesional, ya lo nombraron después. En Inescas. Sí, en Inescas como gerente, y ahí él se lo pasó llevaron a él. al consejo. Al consejo, sí. Consejo. Y la visión que teníamos, ese grupo prodigioso, digo yo, de avanzada, era darle todo el equipamiento institucional a Dos Quebradas, que no lo tenía. No lo tenía. Yo cuando era alcalde era inspector de policía, que tenía que ir a los embargos. No, el tiempo se la pasaba uno en eso. Hacía uno de notario, a mí me tocó hacer de notario. Y no podía. Había que firmar los registros civiles, certificados de vecindad, todo eso lo hacía el alcalde. Pero usted no era tan atrás. Sí, no, eso que estaba hablándole por allá en el 90, imagínense. Pero antes, como dice Víctor, era total. Una cosa aterradora. De todas maneras, la justicia, pues todo era en Pereira, todo en Santa Pereira. Rosa. Logramos... Nos enterraban en Pereira, como decía Roberto ahora. En esa época logramos obtener que se nombrara para Dos Quebradas el primer juez, el doctor... la memoria me está fallando. Julián sí se debe acordar, el primer juez de Dos Quebradas. No fue Jairo. Carlos. Jairo. Jairo Benjumea. Jairo, sí. No, Jairo Benjumea no, era... Eudoro Echeverri. Eudoro Echeverri. Quintana. El hijo del educador. Fue fiscal superior.
Sí, y eran gente de avanzada. Claro, era gente liberal, claro. Después dijimos, vamos a conseguir el hospital. Y yo como alcalde me reuní por iniciativa, dígalo bien, de un concejal, Néstor González. Néstor González, que trabajaba en la seccional de salud. Me dijo, traigo este mensaje, que se reúna con el doctor Cano, que los que ya necesita un hospital. Y fue así como acordamos y buscamos por todos lados dónde era. Y le quitamos ciertos derechos a un barrio que había una sección grande de terreno en Santa Mónica. Primero la escritura que firmé fue por la mitad, después en la proyección que se hicieron se necesitaba el terreno hasta la quebrada y se logró desde ese momento. Que antes el hospital era, como lo decía Roberto Galvez esta mañana, era el puesto de salud de Santa Teresita. Claro. De todas maneras, por el lado de salud, por el lado de educación, fueron muchas las luchas que se hicieron, pero yo he de reconocer que desde el primer instante, en dos pasos fundamentales, William estaba allí metido. William Franco Castañeda. Posteriormente Margarita, Diego Patiño Amariles, Diego Patiño, Alfredo Torres, Luis Orlaín López, Alberto Jorge Eliezer Sabas, el actual Samuel Ospina Marín. Entonces fuimos conformando ese equipo y buscando siempre que Dos Quebradas tuviera ese equipamiento institucional. Luchamos por la notaría y el día que se nombró Alfredo, él se preocupó mucho. Sacó el pañuelo a secarse el sudor y se le cayeron las estampillas. Ya listas para la posesión. Ya estaba listo para posesionarse, claro. Esa es una buena anécdota. Sí, bueno. Y se siguió luchando. La Cámara de Comercio, desde la Casa de la Cultura nadie sabe. Allá se hacían las reuniones. Las reuniones de avanzado nivel liberal se hacían en la Casa de la Cultura. Bueno, y acuérdese de la biblioteca anterior, ¿no? Ahí en Naranjos, ¿no? Que ahí quedaba la Casa de la Cultura. Y ahí nació el Grupo Despertar. El Grupo Despertar, posteriormente, hijos adoptivos de Dos Quebradas. Ahijados. Allí estaban, pero es que en las grupos... Lorencitas. Las Lorencitas Villegas. Sí, nosotros teníamos, era como una especie de religión. Sí, con diferentes capillas. Era algo muy bacano. Estaba Despertar, estaba la parte deportiva, los grupos de teatro, todo esto que se hacía culturalmente, pero en la Cámara de Comercio la muestra es que el primer director fue el doctor William Franco Castañeda, presidente ejecutivo, sí. El primer notario Alfredo Torres Hurtado. Sí. Y llegamos y logramos consolidar una ciudad. Yo ya me había casado con Dos Quebradas. Y como en todo compromiso, necesitamos darle vida, que sintiera que existía, que había un municipio políticamente, que siendo una actividad política, era una actividad que social, admiraba todos Quebradas. La marcha de las antorchas. La marcha de las antorchas. Más de 5.000 personas marchando por la antorcha. Por el corredor de la mala muerte. De todas maneras era inolvidable. Eso calentaba el corazón, nos entusiasmaba. Y al día, a las elecciones, salíamos con 5.000 camisetas con la famosa flecha, rojas, la flecha avanzada. Todo el mundo con la camiseta roja y las chivas. Era una fiesta electoral. Porque era una elección abierta del crucero hasta la capilla. Recuerdo mucho, Víctor, cuando se zonificaba Dos Quebradas. Era una cosa ejemplarizante. Era el concejal del Río, era el concejal de Santa Isabel. El concejal, usted distribuía el plan Avispa. Zonas, el plan Avispa, la operación Avispa. Además la operación Avispa, y eso era milimétrico. No se podía meter nadie a sacar un voto en esa zona. Era milimétrico. Germán, Víctor orientaba al equipo
orientaba el equipo para que le ayudaran a Darío Estrada de la Virginia con unos votos en el Otún y a Miguel diputado. Piñeros para ser diputado, para tener sus socios en la asamblea. Él garantizaba sus votos, pero buscaba unos aliados estratégicos para hacer su trabajo en la asamblea. Eso era milimétrico lo que hacía Víctor. Propio de un cacique político. ¿O no, Víctor? ¿Nunca le gustó ese nombre de cacique? No, porque yo diría que dirigía un equipo. Era jefe político. Eso de cacique. Acuérdense que en ese tiempo hablaban de cacicazos. El cacique fue Bernardo. Que todo el mundo le decía el cacique Bernardo. De todas maneras, los caciques políticos. Hicimos además un acto. Eso nunca se va a repetir en Dos Quebradas. Dos Quebradas tomó la carrera de ser una ciudad. Aunque en Bogotá, cuando las hacía la marcha de las antorchas Gaitán, eso era mortal. Y buscamos otra cosa, darle alegría a la gente en diciembre, fuera de los regalitos y las cosas, que fue el Festival de las Luces. El Festival de las Luces en el Lago La Paradera reunía 20.000, 30.000 personas. 20.000, 30.000, de todo el eje cafetero. Y venía la gente de los otros municipios. Y de otras ciudades venían. ¿Verdad que eso era... que Víctor dejó de hacerlo? Nadie más le tomó esa bandera. De todas maneras, esto le iba dando identidad y querencia por la tierra. Otro acto que hicimos fue las Olimpiadas Deportivo-Culturales durante 7 años, que uníamos a los barrios en la competencia deportiva y descubríamos talentos artísticos a través de las competencias culturales. Yo creo que estas 3 actividades, Festival de las Luces, la Marcha de las Antorchas, las Olimpiadas, era algo tan importante en la época, porque la gente se empezaba a sentir con orgullo que pertenencia aquí, con sentido de pertenencia. Dos Quebradas se dio a conocer por la cultura a través de la Asociación Colombiana de Casos de la Cultura que fundamos aquí en un encuentro en Villamónica, sí. Y me nombraron presidente y estuve durante 7 años. Tuve apoyo del doctor César Gaviria para los encuentros en los demás departamentos, para la visita, y llevábamos siempre los grupos de la Casa de la Cultura. En ese aspecto, pues, nos dimos a conocer. Como sede nacional de la Asociación de Casas de la Cultura. Terminamos en Barranquilla, habiéndonos acompañado como candidato el doctor, que era de Alanir, vea la memoria me está fallando. ¿Alanir? ¿Fabio Villegas? No, el presidente de la República, él era candidato. Camper Pisano. Tengo las fotos y en Barranquilla terminamos con firmando la aprobación del Ministerio de Cultura. Y después María Isabel Mejía Marulanda fue una de las ponentes de la Ley General de Cultura, en las cuales yo ayudé, me llamó y le colaboré en eso, en meter unas cosas, pero fue cambiando. Claro, doctor Castellano, discúlpeme un segundo, que queremos el mensaje del presidente del Consejo, que están en este momento en los actos solemnes y se requiere allí el presidente del Consejo de Dos Quebradas, allí en el Centro Comercial El Progreso, en la Plazoleta. Presidente James Castaño, ¿cuál es su mensaje como presidente de la Corporación Edilicia a toda la ciudadanía dosquebradense hoy en sus 50 años de vida político-administrativa? Muy buenos días a todos de nuevo, a todos los oyentes y televidentes. Le decía yo al doctor Aguirre que estamos demasiadamente bien acompañados, los amigos de muchos años, protagonistas de la historia de nuestra ciudad.
Y pues yo precisamente llevo 50 años en Dos Quebradas. Cuando eso nosotros nacíamos era en Pereira, porque no teníamos hospital. Pero soy de Dos Quebradas, me siento Dos Quebradas y amo mi ciudad, primero que todo. Yo en este cumpleaños de la ciudad, yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando y los que nos están oyendo que cuidemos nuestra ciudad, que es un tesorito que hay que cuidarlo, que no tiene por qué haber basuras, que yo soy uno de los que he criticado eso. Pero bueno, el mensaje hoy es un muy feliz cumpleaños para Dos Quebradas. Desde el Consejo Municipal seguiremos trabajando por nuestra ciudad, a la que queremos tanto, que tengamos identidad con ella, que vendrán cosas muy bonitas para Dos Quebradas. Yo estoy en Dos Quebradas desde que podíamos bañarnos en las quebradas y pescar en ellas, y yo sé que muy pronto también vamos a lograrlo. Feliz cumpleaños Dos Quebradas, y solo les recomiendo algo a todos: el día que estén por fuera de la ciudad, en cualquier parte del mundo, que les pregunten de dónde es, digan con orgullo: soy de Dos Quebradas. Yo pienso, hermana, de que pues ese es como el mensaje principal, que tengamos pertenencia por la ciudad y aprendamos a quererla. Al presidente del Consejo de Dos Quebradas, James Castaño, pues muchas gracias por estar acá en vivo y en directo en este especial de Dos Quebradas hoy, y desearle a ustedes, al resto de concejales del municipio, concejales que cada uno viene haciendo su labor. En la política cada uno hace la política a su estilo, ¿no? Sí, a su claro. trabajo, unos más destacados que otros, pero todos tienen la responsabilidad de coayudar a administrar esta ciudad, y esa es la responsabilidad que le han entregado a ustedes. ¿Cuántos años ya, James, haciendo política? Yo soy joven haciendo política, aunque no era, pero haciendo política sí, desde mi primer consejo desde el 2011, y anterior a eso aspiré en 3 oportunidades. Era un líder, no, claro, yo sí, como presidente de junta y claro, defendiendo siempre los derechos que tienen todos los ciudadanos. Dirigente deportivo. Ah, sí, 16 años con el mejor campeonato de microfútbol de Dos Quebradas. No, claro, sí. James, que tenga un bendecido día. A ustedes, y qué rico poderme quedar, pero pues la responsabilidad me llama, pero les cuento que esta es de las mejores, que aquí aprende uno mucho. Venga, que no lo quiero dejar ir, sino a las 11 es la sesión solemne del Consejo. Invite a la sesión. 50 años. La invitación a la sección, y hoy hay unas condecoraciones, entre ellas tengo entendido al doctor Víctor Castellanos se le va a entregar una distinción también. ¿A quiénes más se les va a entregar esa distinción? Sí, claro, ahí van a haber varias distinciones. Primero para los líderes comunales, que se lo merecen además, porque son los que están constantemente en la calle, que uno como líder comunal siempre está, es uno que fue presidente, tocando puertas y luchando, y a veces ni lo escuchan a uno. Y el Piñón de Oro, hay otra condecoración que es la Orden Espada de Bolívar, y otra la Industrial. ¿Cuál es el empresario que van a condecorar hoy al empresario? El Espada de Bolívar tengo entendido al doctor Castellanos. Sí, claro que sí, el doctor, y eso fue por unanimidad, doctor Castellanos, y todo el mundo le agradó eso. ¿Cuál va a ser el Industrial que van a condecorar hoy? El Industrial es una empresa, en ese momento no lo recuerdo, pero el Piñón de Oro, pues que es el más importante, sí. Es la máxima distinción que tiene nuestra ciudad, y la corporación es para la empresa Unicarga, el doctor William Guzmán, que fue la primera empresa de carga de la ciudad, y yo creo que es la única que paga impuestos en Dos Quebradas, porque todo el mundo tiene que las empresas aquí, pero pagan impuestos en otro lado. Sí. Entonces, como empresario genera más de 600 empleos, y como persona es una persona pues que hemos estudiado
su hoja de vida y tiene una fundación costeada propia por él para recuperar a las personas, pero él lo hace de la mano del Todopoderoso. No sé precisamente qué religión tenga, pero es una persona que humanamente es grande. Entonces... De eso se trata, de que le entreguen estas distinciones a personas que tengan todo el mérito. Muchas gracias, doctor James. Yo le agradezco mucho, Germán, la invitación y esta compañía me gustaría que la disfrutando, pero hay que responsabilidad. Los quiero mucho, sí. Yo. Doctor Carlos Velázquez, ¿cuál sería dentro de ese compendio, dentro de esa historia que usted consagra allí en este libro, de la historia de Dos Quebradas? Usted se ha inclinado mucho en la monografía o digamos en este documento histórico de Dos Quebradas, y hacer como un recuento de lo que ha sido la política de Dos Quebradas. Usted tiene ahí datos que me gustaría que recordáramos de las mujeres protagonistas de Dos Quebradas que han hecho la política, que por demás no son muchas. ¿Qué datos, por ejemplo, podemos ahí mencionar? A ver, Germán, muchas gracias. Un cordial saludo al doctor Castellanos, al doctor William Franco, al doctor Julián Chica, mi querido amigo, compañero de estudio además. La verdad, doctor Germán, es que yo no soy historiador ni soy escritor, porque en esa parte siempre he sido claro. Yo creo que los que escriben, el doctor Franco escribe y tengo mi reconocimiento siempre. Escritores y poetas, Julián, sí. William, sí. Julián es un hombre que yo respeto profundamente. Muchos apartes de lo que tiene este libro mío, pues fue recogido con la anuencia de él para hacer unos apartes. Yo lo que quise en el libro consagrar siempre fue los protagonistas de la historia. O sea, esto no es una historia contada. Yo particularmente escucho hoy a Julián hablando con tanta precisión de lo que es la fundación de Dos Quebradas, que Dos Quebradas no se fundó, Dos Quebradas se creó en el año 72. Esto no se fundó. Se fundó Santa Rosa y estábamos en Santa Rosa. Pero se creó Dos Quebradas en el año 72. Esto no fue fundado, fue creado. Entonces, esos pasajes que le escucho uno a Julián, pues uno los respeta profundamente, porque él es el que tiene el conocimiento y conoce de ahí para atrás. Pero los protagonistas de la historia sí son muchos, y yo siempre he hecho este referente en torno a la política que me pregunta usted, doctor Germán. Y vamos a hacer referentes puntuales. Dos Quebradas, en el momento de la nominación, nominaron 22 alcaldes. 22. De los cuales dos ante el gobernador. Ante el que nombraba el gobernador. Fue en la primera etapa hasta el año 88. Se nominaron 22 alcaldes que repitieron dos. Repitió el doctor Castellanos y repitió el doctor José Giraldo Duque. De esos... A ver, pero ahí hablemos. Víctor fue, ahora lo decíamos, en el 76. La segunda vez Víctor fue alcalde, ¿en qué año? Yo fui alcalde encargado mientras se solucionaban unos problemas políticos, pero muy corto tiempo. La segunda vez. Por eso no aparece. La segunda por eso no aparece, pero fue 2 veces. Pero José Giraldo sí estuvo. José Giraldo estuvo 2 veces. Y ahí está el mérito de la investigación. Claro. Es hacer visible lo que parece como que estuviera invisible. Sí, claro. De esa parte hay episodios que son interesantes en la historia, doctor Germán. Es que Néstor Sánchez estuvo en ese paseo, pero fue alcalde 2 meses. Y Orlando Restrepo fue alcalde 3 días. Que en paz descanse, mi buen amigo. Orlando Restrepo fue alcalde 3 días, que lo nombró Carlos Arturo Ángel Arango. Él era 3 días porque la gente se enojó, porque no había un alcalde de Dos Quebradas. Pues lo que contaba ahora Roberto Galvez, que entre otras cosas me sorprendió esa declaración, me sorprendió digamos, ese secreto. Y es que él fue designado alcalde de Dos Quebradas. Víctor, ¿recuerda eso, no? Yo no se iba a designar. Lo iban a designar alcalde, entonces lo llamó el gobernador y le dijo, usted va a ser el alcalde. Y vino el doctor Aristizábal, empresario de Dos Quebradas, con otros empresarios, y se opusieron y dijeron, no, ni por un sindicalista. Usted va a nombrar un sindicalista pues de alcalde. Le abarajaron la designación de alcalde de Roberto Galvez. Sí. Bueno, ahí hubo 20 alcaldes, porque 2 repitieron, o sea, fueron 22, pero 2 repitieron. Y en el otro proceso de la elección popular fueron 11 alcaldes electos, de los cuales... Pero repitamos esto, Carlito.
del 72 al 88. Fueron 22 alcaldes. 22 alcaldes por decreto. Por decreto, porque igual, el encargo del doctor Castellanos era por decreto, era mientras. Claro, entonces él estaba ahí y fue alcalde por un tiempo muy interesante. Después la etapa de elección popular fueron 11. Se eligieron 11 alcaldes, de los cuales 2 repitieron. Usted, doctor Germán Aguirre, que repitió, y el actual alcalde, Diego Ramos. Hay un referente importante que yo creo que lo tenemos. Hay 36 alcaldes, porque 3 fueron encargados, que fueron, usted le entregó a Argemiro Cárdenas, encargado, Claudia Aristizábal otro, y Luis Eduardo Ortiz en el de Fernando Muñoz. O sea, fueron 36 alcaldes elegidos en 18 procesos en los 50 años. En los 50 años, de los cuales, siempre lo he dicho, ninguno Dos Quebradense. Nacido en Dos Quebradas, no. Pero luego William. No, William no es Dos Quebradense. No, ninguno es nacido. Llegaron, o sea, son Dos Quebradenses de alma, de corazón, pero de nacimiento ninguno. Sí, porque la ciudad es una plaza receptora. Sí, sí, claro. No, además siempre lo he dicho, lo que decía la canción, porque no importa dónde se nace, ni dónde se muere, y no dónde se lucha, que decían Anita y Jaime. En la canción Café y Petróleo. Micrófono. ¿Cómo? El micrófono, No, tenía un lapsus calón ahí, y dije yo, y para esa época que salió en la monografía nunca lo iba a ver, porque toda la gente había nacido en Santa Rosa, así hubiera sido nacido en Dos Quebradas. Claro, lo iban a ver de Santa Rosa. O sea, puede ser. Pero ahí podría uno decir, yo nací en el corregimiento del municipio de Santa Rosa. Sí, pero ya... Vea un caso bien típico. En 1898 nació Lorencita Villegas de Santos, aquí al frente del hotel de Rufino Santa Coloma. Y no tuvo que ir a bautizarse en Pereira. Totalmente. Figura como de Pereira. Totalmente. Ahora, este dato es bien importante. Se han elegido 355 concejales en la historia. En los 50 años. De los cuales 194 fueron liberales y 101 conservador. 60 de otros partidos. Víctor ha sido un municipio históricamente liberal. Claro. Y lo otro. Sí, pero llegamos nosotros y volteamos la torta. Antes era mayoría conservadora. Sí, señor. Sí, señor. El trabajo del voluntariado y el trabajo nuestro, pues empezó a imponer mayoría. Haciendo notar que estaban divididos. Pregunta que usted lo hizo, doctor Germán. Mujeres. Sí. Mujeres en la historia del Consejo, de las 355 que se eligieron, 39 mujeres se eligieron en todo el periodo, en todos los 18 periodos. El problema es que de las 39 solo eran 21, porque repitió Filini, repitió Gladys, repitió Doña Lilian, repitió Colombia, repitió Marisela, Flor María Vargas, Janet Patricia, repitieron 21 mujeres, de los cuales 13 fueron liberales. 13, solo 2 conservadoras en la historia. ¿Y las otras? De otros partidos. Del MIRA. Sí, claro, del MIRA, de grupos significativos, de la U, de Cambio Radical que hay hoy. Sí, pero 13 mujeres, Germán. 21 mujeres solamente. 21 en toda la historia. Sí, pero el Partido Conservador 2 no más. 55. Germán, 2 conservadoras en toda la historia. 2. Solo Colombia. O sea, el Partido Conservador sacaba sus listas y solo incluían a Colombia y a Lilian. Solo a ellas. El Partido Liberal era más abierto en esa parte, pero pues no se elegían sino que le hacían fuerza a Colombia y a Lilian. Más abierto, entre comillas, ¿no? Sí, pero que mire que no había una amplitud. Pero había más, pero era más democrático en ese momento en esa participación. Y los otros fueron Fabiola Delgado, que fue de la NAPO, Eutiquia. Fabiola Delgado era allí de Guayacán, tengo entendido. Eutiquia Delgado, que fue del MIRA. La Joana, la mujer de Walter René Molano, que fue por el grupo de Ramón Gaviria. Y las otras mujeres, pues Tatiana, que está ahí. 2 veces ya, concejal, Marisa Mejía, que está hoy, que es de Cambio Radical, y está María Pilar García, que es de MIRA. Del partido MIRA. Entonces, Germán, 21 mujeres, de 39,
mujeres que se han elegido en la historia repitieron. Hay un antecedente, el concejal que más periodos ha durado en la historia de Dos Quebradas. Bernardo López. 8 periodos. 8 periodos. Bernardo López, o sea, eso es, él es una historia importante, pero Víctor estuvo 5 periodos. Después de Bernardo fue Humberto García. Pero acuérdense en que contamos los periodos de ellos, porque está Mellizo, Humberto García, pero acuérdense que ellos en el año 2004, en la elección del 2003, tumbaron varios, la Procuraduría General de la Nación. Germán, ¿te acuerdas? Sí. Entonces esos periodos no los hicieron, pero fueron elegidos. Ellos fueron elegidos, claro. Igual. El proceso se dio democráticamente. Otra cosa es que en el momento de su elección, pues, fue declarada, los inhabilitaron. Pero esos son como unos datos puntuales, porque estamos hablando, ninguno fue acatando la referencia que es del doctor William Franco, que es válida. Puede haber nacido en Santa Rosa y en Emo, en Dos Quebradas, Santa Rosa, ¿cierto? Pero como tal, en toda la investigación que hay, Julián, que usted también la ha hecho, o sea, ninguno dice pues particularmente nací en Dos Quebradas. Claro. No, nací en Santa Rosa, pongamos. Y de esos dirigentes políticos que estuvieron, hay que resaltar a la mujer, es Amparito Vega. Ella sí nació en Dos Quebradas, que fue gobernadora, fue viceministra, nació en el Japón. La única graduada en el Colegio Cristo Rey. Estudió en el Colegio Cristo Rey, con Margarita González. Claro. Entonces, Germán, esa es como una parte muy interesante de todo esto, porque siempre he querido resaltar que yo en esos temas de historia no soy historiador. Y siempre se lo he reconocido a Julián. Y si mi documento tiene alguna referencia, pues lógicamente ustedes me la entenderán porque yo no soy historiador. Pero usted, doctor Franco, siempre lo tomo como un exalcalde en mi libro, que ahorita se lo entrego, y lo pongo como referente con un registro gráfico suyo de que usted fue el primer presidente de la Cámara de Comercio, y ahí está en la historia, en la página de la Cámara de Comercio. Le tocó regalo William. Y Julián le hago un reconocimiento porque doctor, nunca, o sea, no fue ni siquiera porque no lo quisiera hacer. O sea, en el libro hago una referencia de los 2 documentos de Julián, hago referencia de don Guillermo Alzate Fernández y un libro que sacó Luis Enrique Giraldo, que se llamó Dos Quebradas ayer y hoy, ¿cierto? Pero nunca pude conseguir una monografía de William Franco, la monografía, sabiendo yo que existía. Pero hoy, no me has escuchado, Julián, nosotros estamos trabajando un proceso que se llama Cátedra de la Historia Local, y en esa Cátedra de la Historia Local queremos hacer ese reconocimiento, no solo a Julián como historiador, sino a usted, con su monografía y con sus cosas que no participaron aquí, porque yo siempre reconoceré a William Franco como un excelente hombre de la historia nuestra. Es como uno, lo que hablamos ahorita, no reconocer la tarea de Víctor Armando Castellano sería una institución. Una institución en todo sentido, política, cultural, social. Como empresario. Y como empresario, y un gran hombre, o sea, un gran amigo. Como gentleman. Con la rigidez que tenía su manejo político, pero ese era el éxito. Ese era el éxito, sí. Pero como referentes políticos está Víctor Armando, que lo tengo aquí, que lo puedo decir de manera particular. Hay que decir una cosa, Carlos, sin ambaje. Si hay algún papá de la política de Dos Quebradas, es Víctor Castellano. Totalmente, claro. Y Roberto lo decía esta mañana y yo coincido con el problema es que usted castigó al papá. Porque el proceso del poder político en Dos Quebradas... A los nietos de Víctor. No. El proceso se culminó en el año 90, cuando ya se enfrentó, o sea, ya, y en el 92 ya Víctor no apareció y desapareció de esa parte, y entró Germán. Y Germán se mantuvo en el poder. Y renovación de Unidad Liberal. Y Germán se mantuvo desde el año 90 hasta el 2010. Otra cosa es que en el año 2007 hubiera perdido ya el poder cuando perdió Guillermo Pérez la alcaldía. Pero Germán estuvo en el Senado hasta el 2010. Conclusión, se mantuvo hasta el año 2010. Y hoy
ese proceso lo viene recogiendo el alcalde Diego Ramos. Bueno, pero ahorita Carlos, lo recogió. Ahí es donde se aplica el aforismo, que el discípulo superó al maestro. William, el micrófono, por favor. En el micrófono, doctor. Regáleme este tema. Sí, señor. Por ejemplo, el escrito que yo hice, primero voy a empezar con esto. Aquí conmigo habían 3 de Santa Teresita. Tú, James y yo. Y creo que podría casi que decirle que... Sí, en la capilla. En la capilla. Muy cerquita. Bueno, o sea, del mismo núcleo. Ahí nació Dos Quebradas en todo. ¿O no? Total. Dos Quebradas en todo. Quiero hacerle este llamadito para que uno encuentre como guionista, cronista o lo que quiera de Dos Quebradas, que diga yo tengo la cédula de Dos Quebradas. Le era infinitamente imposible, porque en esa época, para el caso de mi mamá, que tiene 93, 94 años, vive todavía Sí. mi vieja Emma Castañeda Franco. A ellas las llevaban era a Pereira, a matricularlas en Pereira, pues para su cédula, o a Santa Rosa. Entonces no va a encontrar ninguna. Y digamos, la doctora, ya en esa época, digamos, podía tener la cédula de Nueva York o el registro civil de donde fuera. Entonces, de Dos Quebradas para esa época, yo no pude encontrar ninguno que dijera cédula Dos Quebradas o nació en Dos Quebradas. Bueno, la fe de bautismo sí. Ahí sí yo quiero decir, o sea, dar otra referencia bien grande, esta sí es grande. Imagínense, pues ya 3 de Santa Teresita, ¿cierto? Que en Santa Teresita nació todo lo que era la vanguardia de Dos Quebradas. Todo. En Santa Teresita comenzó a manejarse todo, desde la cosa política, desde la cosa social, desde la plaza de toros, desde el manejo de los bares y cantinas, y el otro tema es que precisamente esos poquitos mensajes que llevaba la monografía Dos Quebradas, yo la traje porque la primera, la primera. Entonces, a la presentación y en la salida se la presté a un amigo y no me la devolvió. Sí. Entonces ese ha sido, y yo he ido escribiendo cositas, a veces le comparto a Julián, de precisamente mi terruño, pero el grande, que así me profeso a decir que si no queda sería pues un pecado mortal. El personaje más grande que ha tenido Dos Quebradas, para hablar de Dos Quebradas, se llama Aníbal Calderón. Sí, señor. Justiniano, Portales, Grajales, Risaralda y Dos Quebradas. Algo más. Él venía, y voy con otro personaje, él venía siempre a Dos Quebradas y motivaba a su gente, y algo más. Motivaba tanto a su gente que una casi de las condiciones sine qua non para estar con Montecristo era que él pudiera decir todas las veces Justiniano, Portales, Grajales, Risaralda y Dos Quebradas. Y déjeme decirle, doctor William, algo que creo que usted no sabe, y es que gracias a Justiniano hubo un cambio de himno de Dos Quebradas. ¿Sabían ustedes eso? Justiniano Grandes, yo lo condecoro como alcalde, sí, en las instalaciones del Consejo de Dos Quebradas que quedaban ahí en el Parque Club de Leones. Yo traigo a Justiniano, lo condecoro precisamente por lo que usted está diciendo, porque él fue el que vendió a Dos Quebradas a nivel nacional. E internacional. Internacionalmente. Sí, internacional. Entonces comenzamos y suena el himno de Dos Quebradas. Él hizo suspender el himno, dijo, alcalde, perdón, suspendamos el himno. Dijo, mire, alcalde, si quiere que el himno siga sonando, tráigame mediecita de aguardiente. Porque esa canción, eso es una letra, me está gustando la letra, pero para tomar trago, no para el himno de una ciudad. Yo me morí de la vergüenza con don Sigifredo Torres, gran amigo nuestro, una persona a la que yo quiero mucho. Y nos dijo, alcalde, si algo les quiero pedir en esta condecoración, denle a Dos Quebradas un himno mucho más moderno, marcial, con otra música más marcial, porque esto suena es como a cantina. Así lo dijo textualmente. En la prensa pues algunos lo tomaron como una burla, un irrespeto, pero digamos que yo valoré eso que él dijo, y ahí fue donde sacamos a concurso el hoy himno de Dos Quebradas. Exacto. Ahí está pues
la historia del segundo himno. Bueno, del cual, se la cuento a ustedes tres, que les gusta escribir de Dos Quebradas. del cual hizo imprimir 20.000 casetes para que 20.000 estuvieras. Y que un cassette de esos fui una vez a inquilinos al sector de Jorge Eliezer Gaitán, entonces me hicieron como un homenaje en una familia muy querida. Entonces, ¿qué música quiere escuchar el alcalde? Entonces yo les dije, entonces yo vi los cassettes ahí y le digo, quiero escuchar estas cancioncitas. Cuando comienza a sonar la canción, yo quería escuchar el himno de Dos Quebradas porque venía el himno de Nacional, el himno de Risaralda y el de Dos Quebradas. Por un lado letra y música y por el otro lado solamente música para que la gente en los hogares la cantara. La pista. Vaya sorpresa la que me llevé cuando meten ahí, introducen al equipo de sonido cuando comienza a sonar. Nadie es eterno en el mundo. Una anécdota bonita también. Y tengo otras dos perlas. En esta también yo creo, en esta sí me ratifica Víctor y Julián. El hombre que más yo creo que quería también a Dos Quebradas es el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Y cuando nosotros lo llevamos como de los miembros de la Casa de la Cultura y trajimos al viejo, lástima, perdí una cosa histórica muy grande. Y el hombre nos sacó una carta de Dos Quebradas, ¿de acuerdo, Víctor? Y decía, oiga pues, usted que está en la guía nosotros tuvimos la fortuna de Rodrigo Arenas Betancourt, lo más destacado de Pereira en lo que sea arte y gran numismática de la imagen, es el Rodrigo Arenas Betancourt, el Bolívar. Y él venía y decía, era casi a tomarse sus tragos con nosotros. Me hizo una notica y terminaba diciendo, para ustedes, el único destino de la juventud es hacer la revolución. Y yo la tuve enmarcada mucho tiempo, esa cosita. Y en algún programa de lavandería y escoitra, pero que me lo botaron. Entonces, y aquí ya tengo otra que es de un gran personaje que afortunadamente está vivo, pero también. Entonces yo digo, para nosotros Aníbal Calderón, si fuéramos más respetuosos hubiéramos hecho, y le agradezco ese tema porque él siempre venía y saludaba a su gente. 33 años acompañando a Montecristo. Y gratis la publicidad de 33 años gratis la publicidad de Dos Quebradas. Ahí les cuento pues la historia. Ahí les cuento. Entonces termino Germán diciendo una cosita que el doctor William doctor Velázquez, le damos la bienvenida. Totalmente de acuerdo, a la doctora Margarita. Sí, González Moscoso. Esto parece una reunión de avanzado, mira, sí, excelente. y tenemos el presidente. No, doctor, es que le voy a complementar al doctor Franco que me pareció genial lo que dijo. Todo este proceso político y todo se gestó en el barrio Santa Teresita. Los más connotados líderes en la gesta independentista fueron Nardo José Castaño de Santa Teresita y Alonso Alzate Ospina, que lo condecoraron también en un homenaje póstumo anoche. Claro, y otra cosa, Carlos, Jaime Giraldo García fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal de la capilla. Sí, señor. Que Jaime Giraldo era el dueño. Entonces, muy bueno el homenaje que se le hizo ayer a doña Marina Botero de Alzate, ya minita, con 98 años ya la señora, la señora de don Alonso Alzate, de don Alonso Alzate Ospina, 98 años, y el homenaje a don... 94 cumple en mayo. 94, y anoche estuvo. Anoche también. Y el reconocimiento como constructor de ciudad, un hombre que desde la capilla para acá, cuando estaba la capilla vino Castellana, Santa Teresita, Naranjos, Buenos Aires, Guadalupe, La Pradera y Santa Isabel. La Plaza de Toros. Todos los rayos, la Plaza de Toros en el año 61. El lago. Y en el año 63 hizo el lago La Pradera, don Evencio Cardona. En el 63. Perdón. Doctor Víctor. Yo no sé, y perdóneme, que no... Acérquese por favor al micrófono. No escucho el nombre de Jaime Giraldo García. Acabamos de mencionarlo, sí. Sí, porque Jaime fue el visionario. Y yo diría que don Evencio era la mano derecha. La mano derecha. El ejecutor. Sí. El ejecutor. ¿Cómo me duele hoy de ver que cuando él se ideó una planta de tratamiento de basura en Alaska, Sí, señor. En Alaska. allá en la finca, los concejales proponían que sí.
pero que tenía que comprarle la basura a Dos Quebradas, a sabiendas que Dos Quebradas pagaba porque le dejaran botar la basura. Esta visión de don Jaime Giraldo nos dio unos lotes de 215 metros, 190 metros. Y él presentó a consideración lo que fue la ciudadela industrial Santa Isabel. Pero, ¿cómo le parece que fracasó por los servicios, por falta de agua? Y los bancos lo tenían un poco acosado. Y le tocó, bajo las exigencias, lotear esa proyección de ciudadela industrial para que convirtiera después lo que hoy es Santa Isabel. Qué diferencia con Guadalupe, con Los Naranjos, con Santa Teresita, con La Pradera, los lotes a los de Santa Isabel, calles estrechas, peatonales, ya más recogida la urbanización. Y los campestres, está lleno de peatonales. De todas maneras, don Jaime creo que fue uno de los grandes impulsores, por no ser el más grande impulsor, porque fue el que urbanizó todos Dos Quebradas, que hoy está empezando a crecer hacia arriba. Hoy está creciendo hacia arriba. Y estamos ya rodeándonos de una serie de bloques, de conjuntos cerrados. Ese urbanizador siempre tenía en cuenta el lugar para la escuela. El Colegio Guadalupe, que llegaba hasta la esquina, pero manos no muy santas cercenaron la mitad del lote y lo construyeron. Por ahí me supe un chisme, pero no. ¿Para qué pone uno a hablar? Ya está construido lo que es Guadalupe. Las salesianas, el María Auxiliadora. Doctor Castellanos, déjeme contarle, hay una historia que tuve con don Jaime García, siendo yo alcalde, me reúno con él. Giraldo. Jaime Giraldo García. Sí, Giraldo García, me reúno con él y vaya cuenta la que le pasamos del predial. Porque había una, a ver, no sugerencia, sino prácticamente una orden de la Contraloría Municipal en el sentido de la revisión de todo el tema fiscal del municipio. Entonces aparecían deudas del predial. Ahí fue cuando le ganamos la pelea a la CHEP, que la CHEP acostumbraba construir, el municipio construía toda la electrificación, pero ellos se apoderaban y había que escriturarles a ellos, ¿se acuerdan? La CHEC, había que escriturarles todos los postes, el transformador y todo. Entonces yo les dije, bueno, listo, entonces debíamos una cantidad de plata a la CHEC y esto tiene que estar muy ligado con lo de las escuelas, los colegios, la acción comunal y este tema de la energía. Entonces le pasamos la cuenta a la CHEC, le dijimos muy sencillo, ustedes nos van a cobrar energía de esto, ustedes nos deben predial de todos estos años y de industria y comercio, les cobramos y les ganamos esa pelea. Lo mismo hice con don Jaime Giraldo García, y don Jaime, pues usted debe pagar este predial si las escuelas son suyas y las iglesias y las casetas comunales que están a su nombre son suyas. Llegamos a una conclusión y me dijo, Germán, yo creo que es mejor que crucemos. Le digo, bueno, señor. Y eso permitió que le entregáramos... Bomberos. Que le entregáramos... No, es que le estoy hablando de cantidad, lo que dice Víctor y William es totalmente cierto. Eso aparecía todo a nombre de Jaime Giraldo, todas estas instituciones. Entonces yo dije, yo creo que el mejor negocio que podemos hacer, incluso Lusitania, el 1 de agosto, todos esos sectores eran el 7 de agosto, eso pertenecía a Jaime Giraldo García. Y ahí fue donde logramos legalizar y entregarle la escritura a mucha gente. Entre otras cosas, recuerden que después de la Constitución del 91, el municipio no podía invertir un solo peso en un bien que no fuera propiedad del municipio. Entonces eso cayó como anillo al dedo, porque ya, si la iglesia en ese momento que se podía, o la escuela no estaba a nombre del municipio, entonces no se podían hacer inversiones. O sea que esa es una muy buena anécdota ahí con don Jaime García, don Jaime Giraldo García, y que él terminó entendiendo y dejamos eso como legalizadito. Hermano, esto sí lo tengo que decir. A ver, ya, ¿cuál? Parado, pero por favor. sin llorar, no. En el micrófono. En el micrófono. En el micrófono. En el micrófono, doctor. Que no Perdón, estamos... me pare. William, tomo- me estamos en la sala de perdonas la que casa. me va el hilo. Y quería decirle que el lago La Pradera, que se negoció con el área metropolitana
con el doctor Gustavo Restrepo, Orozco. siendo alcalde. Orozco Restrepo. Siendo alcalde de Pereira, también se dio por un cruce con lo que debía Jaime Giraldo en Pereira. Ah, sí, así fue. Sí. Bueno. Y después se le trasladó a Dos Quebradas cuando era alcalde nuestro gran amigo, hoy ausente, Alfredo Torres Hurtado. Y ahí empezamos en el manejo del agua. Bueno, yo les pido, esto lo voy a decir con todo el alma, Sí, para señor. mí. Bueno, Bien, pues, doctor William. estas fotos son de la Plaza de Toros, yo viví, nací y sentí la Plaza de Toros. Si las pone ahí, sí. doctor Bueno. William, mira, por favor. Bueno. Si pone la fotico ahí contra esta cámara. Bueno, contra listo, esta bueno, ahorita. camiseta, o Dice. ya nos ayuda, Dani nos ayuda a enfocarlas, por favor, mientras que el doctor William nos va a contar. Remembranzas de un ayer. Después van a ver el final. Los seres humanos, unos más, otros menos, dejan una huella en el recorrido de sus vidas. La gratitud que pueda de ellos reconocerse depende del bien casi subjetivo que cada ciudadano haya alcanzado en lo personal de ellos, así sea güero y funesto lo colectivo. Pero deseo presentar una persona, quizá institución, que para el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, guarda los más prospectivos recuerdos que deban pasar de generación en generación por su sabor a lejanía y de verdad, sin la necesidad de entregar su nombre en esta introducción, ya que para común de los dosquebradenses que hemos hecho recorrido un poco de su historia, debemos inexorablemente reconocerle grandes atributos y valores hacia la ciudad que amó, apoyó y llevó en lo más íntimo de su alma. De Corregimiento Especial de Santa Rosa de Cabal, lucha para su emancipación. Llegó a ser concejal de Santa Rosa por el corregimiento con Lilian Palacio Alcete, Colombia López de Holguín, Carlos Alberto García Gaviria, Jorge Sanín Echeverri, Jairo Montoya. Igualmente, impulsa fuertemente a su partido, el Liberal, y llega a ser concejal para el periodo el ya naciente municipio, puesto que estuvo en su creación como motor, impulsor de toda campaña de desarrollo y patrocinador en lo económico de cuanto proyecto visionario existiera en la municipalidad. Lo poco o mucho que hay del proceso urbanístico se le debe a este evidente del progreso de ciudad. Impulsó la construcción de los barrios de La Pradera, Santa Isabel, Buenos Aires, Los Naranjos, Santa Teresita, el Río Tun, Granada, El Balso. Repartió honores con Roberto Gutiérrez cuando, promocionando las viviendas de San Diego, su eslogan era: tierra no se hace, se valoriza. Entregó lotes en todos estos barrios por cuotas módicas de 2 pesos, 3 pesos, 50 centavos, pesos mensuales para el año 1960. Las gentes de escasos recursos económicos se hicieron a unos lotes que construyeron sus casas de habitación, que hoy, 50 años después, son emporio de desarrollo en lo municipal y adecuaron la segunda ciudad del departamento de Risaralda. ¿Qué decir de lo poco o mucho representativo que haya de la ciudad, que de no salir de su cubilete mágico estuviéramos sin menos que mostrar de identidad y arraigo? Si lo comparamos con los demás hitos de la construcción moderna, no tendríamos nada representativo, por citar el lago La Pradera, la iglesia San Pedro y San Pablo, Guadalupe, la Milagrosa, Hospital Santa Teresita, la legendaria Plaza de Toros, el Sena, Parque Los Naranjos, Santa Teresita, bomberos de ese entonces y otros programas de vías, acueducto, alcantarillado, redes de servicios públicos se dieron por su empuje y esfuerzo tesonero de constructor de persona y empresa que creyó en este valle. Los que tuvimos la oportunidad de conocerle y gozar de su amistad, siempre fue una persona tranquila, escuchaba atenta lo que fuera de Dos Quebradas, interlocutor locuaz y informado, inteligencia cosmosideral. Nunca le escuché un reproche hacia un amigo o una mala expresión hacia persona alguna. No manejaba la envidia o perfidia alguna. Se interesó siempre por su partido liberal, la ciudad y sus gentes. Nunca se quedó en el pasado, direccionándolo hacia un mejor futuro. Si le vilipendiaban o le intrigaban,
Con persecuciones rastreras nunca bajaba la guardia para seguir apostándole a la ciudad de sus querencias. Siempre fue iniciador de propuestas sanas y provechosas. Jamás compartió el derrotismo, la inquietud intelectual para generar espacios empresariales. Si se dedicó al desquite o revanchismo, era aplomado en la victoria y sereno en la adversidad. A su deceso el 13 de mayo del 2001, dejó una profunda huella en esta Dos Quebradas, su amada ciudad, que alimentara la historia de los buenos que creen que haciendo construimos patria. A su dignísima esposa, doctora Melba Jaramillo, a sus hijas Beatriz Elena, Ana Lucía y Nora Cristina y a Jaime Alberto. Sabemos del dolor que les asiste de la pérdida de este gran hombre, y a la municipalidad. Se ve que se fue hacia el infinito del universo uno de sus grandes hijos en busca de la inmortalidad. Al regreso de los tiempos y devolviendo los segundos, minutos y días, meses y años, ¿lograremos acaso descifrar la inconmensurable magnitud que representó para Dos Quebradas la presencia y figura de don Jaime Giraldo García, que en el Divino Señor y la paz y su tumba en cenizas nos permitan luz en la paterna y guarda en la heredad? Juan, guardo especial recuerdo, yo, porque cuando estuvo en sus exámenes ante la clínica Risaralda y antes de su fallecimiento, doña Emma Castañeda de Franco, mi madre. Termine de leer ahí. Julián, termínale por favor ahí a William, que esto es... Préstame yo, sí. Termínale de ahí. Por favor. Guardo especial recuerdo porque cuando estuvo en sus exámenes ante la clínica Risaralda y antes de su fallecimiento, doña Emma Castañeda, mi madre, padeció unos severos infartos y la grandeza de Jaime extremó a decir: merece mayor atención su mamá, que yo, ya que lo mío es una gripa mal curada y de eso salgo pronto, sin saber que el hacedor requería de arquitectos grandes en los espacios siderales del infinito para hacer la réplica de este terruño Dos Quebradas allá en el cielo. Guardo su memoria y apreciada amistad. William Franco Castañeda, mayo 5 de 2011. Qué buen hombre. Muy buen mensaje. Doctora Margarita González, buenos días. Ay, buenos días. Así, encantada. comente. Encantada de todos esos recuerdos reales de nuestro querido municipio. Y hablando, bueno, ahí como terminando el tema de Jaime Giraldo García, Sí. yo creo que todos tenemos una anécdota, un Sí, encuentro no muchas, sí, claro. con una persona que realmente pues dio mucho. Y lo primero para mí fue cuando llegué a Dos Quebradas, precisamente. ¿En qué año llegó a Dos Quebradas? Eso fue en el año... ¿O le está pasando lo mismo de William, que se le olvidó de tantos años? Sí, yo Es que son tantos años. Llegué aquí muy niña, y precisamente llegamos a Los Naranjos, y mi papá trabajaba con Paños Omnis. Don Carlos. Carlos González, nuestro caricaturista. Caricaturista, sí, señor. Nuestro caricaturista y bueno, un ser muy especial que recordamos y que con mucho cariño y mucho amor. Pero con Paños Omnis, don Jaime hizo un negocio. Bueno, yo le voy a relatar un poquito a hacer esas casas, sí, donde iban a vivir los primeros empleados de textiles Paños Omnis que habían traído y que eran de alguna manera digamos los primeros que habían llegado pues como a la fábrica como tal. Ya la fábrica había empezado, pero don Guy se trajo a unos especializados, y ahí venía mi papá como un tornero muy especializado y mecánico. Entonces ese fue como el primer encuentro ahí con que esas casas se hizo don Jaime Giraldo a través de un negocio que hizo con el Isquerial en la época. ¿Recuerdan? Claro, el Isquerial. Entonces, esas fueron 10 casas para 10 empleados. Y ahí, hasta hace muy poco, todavía teníamos... Esas 10 casas se hicieron ahí en el barrio Los Naranjos. En el barrio Los Naranjos se hicieron. Ahí al frente de la Casa de la Cultura. Al frente de la Casa de la Cultura. Ahí donde vivimos un buen rato ahí. Germán también fue vecino. Pues claro, yo estuve ahí. Claro. Ahí me tocó mi accidente del 86, me tocó ahí. Hace muchísimos años. En la Casa de las Dos Palmas. En la Casa de las Dos Palmas, y en mi casa era una piedra pintada de colores. Pintada de colores, Esa sí. era
Quebradas, dirección, donde usted baja del crucero hacia adelante, baja a mano izquierda y encuentra una piedra. Esa era la contraseña. Esa era la dirección. ¿En qué año comienza Margarita González a hacer la política en Dos Quebradas? Se vincula a las actividades sociales, culturales y políticas. Digamos que fue como en el 80 más o menos. Sí, más o menos. Sí, porque cuando yo llegué en el 82 ya estaba Margarita González. Y en el 84 fue concejal. ¿Cómo? En el año 84 fue Margarita concejal. fue concejal en el 84. En el año 84. Ajá. Muy poético. Por Avanzada Unidad Liberal. Y ahí, y 82, ahí donde se fundó la Casa de la Cultura, 11, claro. En esa época, pues. Entonces, Bueno, de ahí en adelante usted es concejal de Dos Quebradas. ¿De ahí qué otro cargo tiene? Creo que fue secretaria de Hacienda del municipio. hubo algo muy importante que nos marcó, yo diría que a la mayoría de las mujeres en Dos Quebradas. Las Lorencitas. La asociación. Ahora comentábamos con Víctor ese tema. Villegas de Santos, El grupo Despertar, El la Fondo de Vivienda, Lorencita, fue gerente del Fondo de Vivienda. gerente del Fondo de Vivienda, que yo creo que ahí fue donde se dio a conocer la doctora Moscoso. No le decían González, sino la Moscoso, la doctora Moscoso. Y aún. La niña mimada de Avanzada. La niña viva. Era la niña mimada, Víctor. ¿Para qué vamos a decir que no? ¿Sí o no? La verdad, yo me sentía muy querida. Era la mimada de Víctor Castellanos, de Diego Patiño, de Alfredo Torres, de todos. Contralora departamental en una época donde ser contralora era como era ser gobernador de este departamento, había un poder muy grande. Y era romper un esquema machista que había en ese momento. Un esquema machista, sí. Gerente de la lotería. Gerente de la Lotería de Risaralda. No, Dios nos dio la posibilidad de hacer muchas cosas. Margarita, ¿cómo recuerda a Dos Quebradas en esa época, usted que ha sido protagonista de la historia de este municipio? Pues esa época, inclusive ahora me acordaban de Jairo Montoya. Jairo Montoya, que en paz descanse. Fue la primera persona que dijo, mira, esta muchachita como que es conversadorcita. Podríamos decir que Jairo Montoya fue como su mentor político. Digamos que Sí. Digamos que sí, porque fue a buscarme a la casa. Yo estaba con el padre Vieira en la iglesia, porque me mandaron pues a que ayudara, y formamos una asociación, había una asociación que se llamaba Asociación de Juventudes de Dos Quebradas, ASUJUD. Eso era en Los Naranjos. Sí. Y bueno, allá yo creo que fue donde Jairo se enteró pues que yo estaba como en esas y me fue a la casa a pedir permiso para que yo pudiera salir, que a repartir votos, que eso era muy fácil. Esas eran las papeletas, empacarlas la noche anterior y repartirlas al otro día. Y ahí empezamos, eso hace muchísimos años, recién salía casi que del colegio, ya estaba en la universidad y éramos poquitas las mujeres en la época que estábamos en la universidad. Mi papá me llevaba a la universidad. Yo decía, pero es que a nadie lo traen a la universidad, pero usted sí. Y me llevaba. Doctora Margarita, disculpe que me está haciendo señas allí Alejo, que estamos atrasados como 2 horas en el espacio publicitario. Creo que al fin políticos hablan más de la cuenta ustedes. Vamos al espacio